Max. Problemas máximos y mínimos con el enfoque en aplicaciones empresariales y económicas. Nuestro objetivo es resolver problemas máximos y mínimos mediante métodos de cálculo. Vamos a ver algunas directrices o sugerencias y hagamos resolver estos tipos de problemas. Número 1. Del curso lea el problema cuidadosamente y si es posible haga un dibujo. Número 2. Haga una lista de sus variables y constantes, incluyendo sus unidades, y marque su dibujo si es apropiado. Traduce el problema en una ecuación que puede ser maximizado o minimizado. Y por último y más importante, debe intentar escribir la ecuación como una función de una variable. Si podemos hacer esto, entonces podemos usar métodos de cálculo para determinar los valores máximos o mínimos, y los puntos en los que ocurren. Vamos adelante y miremos un ejemplo. Suponga que desea minimizar q igual 2x² más 3y², dado la restricción de que x más y es igual a 5. Así que queremos minimizar q igual 2x² más 3y². Dado que x más y es igual a 5. Usted necesita escribir esta ecuación en términos de una variable para poder encontrar la derivada de la misma. Encuentre el número crítico, luego así. El problema es ahora mismo, está en términos de ambos x y sin embargo, si vamos aquí a la derecha y resuelve esto para y igual 5, x, lo que significa, donde vemos a, podemos reemplazarlo con 5, x, lo que nos permite reescribir q en términos de x. Y es igual a 5. X, así que hemos hecho nuestra sustitución para y ahora necesitamos ampliar esto, simplificarlo y ver lo que tenemos. Esto debe ser 3, combinando como términos. Nuestra función q igual 5x², 30x más 75. Si queremos minimizar esto, lo que necesitamos hacer es encontrar el primer derivado, igualarlo a 0 y encontrar nuestros números críticos. Entonces, si establecemos esto igual a 0 y lo resolvemos, podemos ver que x igual 3. Esto es donde puede ocurrir un máximo o mínimo. Ahora, para verificar si esto sería un máximo o mínimo, lo que debemos hacer ahora es la prueba x igual 3 hexanewtones el segundo derivado y ver lo que es nuestra concavidad. El segundo derivado de q igual más 10, lo que significa sobre su dominio entero esta función es cóncavo hacia arriba. Por lo tanto, en x igual 3 debemos tener un mínimo, que es buenas noticias porque estamos tratando de minimizar q. Así tenemos un mínimo cuando x igual 3. Ahora, también tenemos que encontrar el valor y para minimizar q, pero por supuesto, podemos ver que y igual 5, x, soy igual 2. Así que avancemos y veamos cuál sería el valor mínimo de q reemplazando x con 13 y con 2. Y parece como q es igual a 18 más 12 o 30. Así que lo que hemos descubierto bajo esta restricción, q se minimiza a los 30. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Desde una delgada pieza de cartón, 10 pulgadas por 10 pulgadas, se cortan las esquinas cuadradas para que los lados se puedan plegar para hacer una caja. ¿Qué dimensiones rendirá una caja de volumen máximo y cuál es el volumen máximo? Bueno. Así que hagamos un dibujo de lo que realmente está sucediendo aquí. Nuestro cuadrado es de 10 pulgadas por 10 pulgadas. Cortamos cuadrados de cada esquina. Si cortamos estos cuadrados y plegamos estas piezas, podemos ver que tenemos una caja sin tapa. Ahora, no sabemos el tamaño del cuadrado que cortamos aquí, así que lo llamaremos x pulgadas por x pulgadas. Pero son cuadrados, así que todos serían x ahora.
lo que tenemos que hacer es recordar cuál es la fórmula de volumen para esta caja. Y el volumen sería igual a longitud x ancho x altura. Necesitamos encontrar la expresión para cada uno de estos. Vamos a esta imagen aquí. Ahora, necesitamos descubrir cuál sería la longitud de esta pieza aquí porque va a ser la longitud de la pieza aquí en esta caja, y lo mismo aquí. Bien, de este borde a este borde sabemos que es de 10 pulgadas, por lo que para encontrar esta longitud más corta, tenemos que tomar 10 pulgadas menos de esta pieza que es x. Y menos esta pieza que también es x, que nos daría 10, 2x. Esta distancia sería 10, 2x, así que esta distancia aquí. Y la altura de la caja sería realmente la longitud x, ok. Así que nuestra fórmula de volumen igual 10, 2xx 10, 2xxx. Y queremos maximizar esto. Vamos adelante e ir a la pantalla siguiente, y ampliar esto y luego encontrar el derivado. Tenemos el volumen igual 10, 2xx 10, 2xxx. Multiplicemos los dos binomiales primero. Todo esto xx. Ok, necesitamos encontrar los números críticos, por lo tanto necesitamos encontrar el primer derivado y hacerlo igual a 0. De acuerdo, voy a seguir adelante y escribir esto en orden descendente antes de intentarlo. Y voy a seguir adelante y factorizar esto. Así que si quieres pausar el video y verificarlo, no dudes en hacerlo. Así que la solución es x igual 5, 3 y x igual 5. Estos son nuestros dos números críticos. Estos son los x valores para los que podemos maximizar o minimizar el volumen. Por supuesto, queremos maximizarlo. Antes de movernos en el pensamiento, me gustaría mirar el valor x de 5. Vamos a nuestro dibujo. Si x igual 5, 10, 2x realmente sería 0, que no tiene ningún sentido. So5 no está realmente en el dominio de esta función. Por lo tanto, podemos excluir x igual 5. Necesitamos considerar x igual 5, 3 para determinar si tenemos un relativo máximo o mínimo a ese valor. Debemos encontrar el segundo derivado. Así que vamos adelante y hagámoslo. El segundo derivado sería igual a aquí está nuestro primer derivado menos 80 más 24x. Ahora, si evaluamos el segundo derivado al 5, 3. Puede hacer una pausa otra vez y probarlo, pero va a ser menos que 0 significa que es negativo. Lo que significa que la función es cóncava hacia abajo en ese valor. Por lo tanto, tengo un valor máximo cuando x igual 5, 3. Esas son buenas noticias. Estamos tratando de maximizar nuestro volumen, y se maximizará cuando x igual 5, 3. Así que la pregunta pidió las dimensiones del volumen máximo. Y recuerda que las dimensiones fueron 10, 2xx 10, 2xxx reemplazar x con 5, 3 aquí nos daría 23x 30 tercios de pulgadas. 5 tercios de pulgadas. Estas son las dimensiones que maximizarían el volumen. Y el volumen máximo del curso sería igual al producto. $2000 dividido por 27 pulgadas cubiertas, aproximadamente 74.08. Me gustaría leer la gráfica de la función de volumen. Solo por un momento.